¿Estas? ¿Las dejo afuera? Pero al sol. Ah. Sí, donde le pegue más duro. Mójalas, porfa, antes de sacarlas. Hola, Ligia. Doctor Buenas Pérez tardes Viejo, a todos. buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos, a mis maestros. Buenos días. Hola, hola. Qué milagro, Alejandro. Leonor, Bueno tenerte. Leonor, qué gran gusto estar contigo, mi querido doctor. Qué bueno. Por el Estimada techo Alicia, donde qué gusto estás, saludarte. Alex. Me gusta saludarlos también. Presidente, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Licenciado Garrio, qué gusto saludarlo, qué bueno que nos acompaña. Encantado, mi estimado Eli. Aquí Muchas gracias. al doctor Buenas tardes, doctor Pérez y Viejo. demás participantes. Buenas tardes, Desde Perú, buenos días, buenas tardes. Saludos muy bien. doctor. Buenos días. Maestra Velarde, ¿cómo estás? Todos, Rosa Elvira, qué gusto saludarlos a todos, realmente es todo un honor. Hola, ¿qué tal? Levantar la mano. Ok. La palabra, ¿no? Ay, qué gusto. Un momento vamos a comenzar a silenciar los micrófonos, espero que lo entiendan. Mi estimado Eduardo Picán, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo a todos desde Santiago de Chile. Muy bien, bienvenido. Por ahí está su señoría Arturo González, veo a Carlos Odriozola, a Celia Guerra, Rosa María. ¿Quién más? Hola, Juan Saldaña, Pedro Carrillo de Tijuana, Carlos Gaguardi. ¿Quién más anda? Mónica Velarde. Entonces, en lo que iniciamos, les pido, si los podemos registrar en el chat, puedan registrar su nombre, institución de procedencia, si son de la Universidad de Chile, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la MEDIP o de cualquier otra institución, y su correo electrónico, por favor. ¿Qué te pongo a medir o una? Sí, también. ¿A medir? Sí. Está bien escrito, ¿verdad? ¿Qué te pongo a medir o una? Sí. Veamos. Por ahí vía Mercedes. San Luis Potosí. Bienvenidos. California. Argentina. Guanajuato. Uninorte Barranquilla. Yo estuve como profesor invitado ahí. Bienvenidos.
Querétaro, Uruguay, bienvenidos. Puebla. Por ahí está Adriana Dreising. Sí. Hola Eli, un gusto, hola a todos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Veamos quién más. Jalisco. Bien, pues tenemos casa llena, entonces yo creo que ya iniciamos. Bueno, pues iniciemos. Iniciemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, ¿Cómo está, doctor? Qué gusto verlo. bien, Bueno, bien, Beatriz. Pues el día de hoy, en representación de nuestro presidente Juan Carlos Guerrero, como presidente del Comité de Derecho Internacional de la Barra y de Derecho Comparado, pues me da un gusto recibirlos. Y bueno, a nuestro tema del día de hoy, que es el Foro Non Convenience, una perspectiva latinoamericana. El día de hoy ya se han ido asignando. Les pedimos a todos, por favor, que conforme se vayan dando de alta, les pedimos que vayan colocando su nombre, su correo y su lugar de procedencia para efectos de nuestro pase de lista. El día de hoy tenemos el gusto de contar con dos excelentes expositores, que son la doctora Cecilia Fresnedo de Aguirre, que es doctora en Derecho y Ciencias Perdón, Betty, Mande. antes de iniciar, sí. Yo también quiero enviar un saludo y agradecerles a todos muy cordialmente su asistencia a esta sesión conjunta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Antes de cederle la palabra a nuestra amiga Beatriz González de la Barra Mexicana, quisiera dar 3 anuncios. El primero de ellos es que a solicitud de varios académicos hemos decidido dar una prórroga para la entrega de ponencias para el Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado, que se realizará del 18 al 20 de noviembre. La fecha límite para la entrega de ponencias la hemos prorrogado para el 6 de septiembre. Entonces todavía hay tiempo suficiente para poder entregar la ponencia. Repito, entonces fecha de entrega para entrega de ponencias, la fecha límite para entrega de ponencias es el 6 de septiembre. El segundo aviso es que en virtud de que estamos en una etapa de transición a la normalidad o nueva normalidad, y en virtud de que ya han reabierto los tribunales federales como los del Fuero Común en la Ciudad de México, esto nos obliga a modificar nuevamente, modificar los horarios de las sesiones. Entonces, a partir de la próxima sesión, todas las sesiones serán a las 5 de la tarde, para chocar con las actividades del quehacer diario y cotidiano de los abogados, sobre todo los que litigan. Y en tercer lugar, quisiera darle la palabra rápidamente a la maestra Rosalvira Vargas para que nos dé un anuncio respecto a una iniciativa que se ha estado planteando en el Congreso de la Ciudad de México. Maestra Rosalvira, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Pues muy buenos días a todos. Para informarles que efectivamente apenas el mes pasado se presentó una iniciativa para que estemos pendientes todos. Recuerden que la Academia Mexicana de Derecho Internacional tiene un grupo de trabajo sobre el tema de gestación por sustitución, y en la Ciudad de México se presentó una iniciativa por parte de un legislador de Morena que tiene que ver con esta temática.
sobre el útero, bueno, ellos le denominaron sobre útero subrogado, lo cual ya desde el nombre es preocupante, pero esperemos que puedan dar seguimiento. Con mucho gusto, creo que en la página de la academia, si nos autoriza el señor presidente, compartiremos la iniciativa para que la podamos estudiar y podamos hacer los comentarios pertinentes. Muchas gracias, Eli. No, por el contrario, muchas gracias a ti, Rosa Elvira. Entonces ya les estaremos informando. Hemos entrado en contacto con el diputado que presentó la iniciativa. Posiblemente hagamos un evento para hacer el análisis y el estudio de esta iniciativa y a lo mejor hacer algunas modificaciones a la misma. Sobre todo, incorporar la materia de derecho internacional privado a esta iniciativa. Bien, y nada más para introducir un poquito y cederle la palabra a Beatriz González, quisiera comentar que la labor que ha hecho la OEA en su tarea de codificar el derecho internacional, tanto público como privado, lo ha hecho a través de conferencias especializadas. Y tal vez la conferencia especializada que más éxito ha tenido fueron precisamente las CIDIPs, las conferencias interamericanas especializadas de derecho internacional privado. En estas conferencias, además de que se codificó el derecho privado en este hemisferio, también han participado grandes figuras del derecho internacional privado en esta región de América. Figuras como un Didier Operti, como una Tatiana de Meckel, como un José Luis Siqueiros y, por supuesto, una Cecilia Fresnedo y un doctor Leonel Pérez Nieto. Entonces, nos sentimos como academia más que honrados de tener a estas dos grandes figuras, dos personas que son referente obligatorio en esta materia en este continente. Quiero darles la más cordial bienvenida y ahora sí le cedo la palabra a mi amiga Beatriz González. Hola, ¿qué tal? Gracias, Eli. ¿Me escuchas ahí bien? Perfecto. Ok. Bueno, como bien dice Eli, tenemos hoy unos expositores de lujo y pues comenzaré presentando a la doctora Fresnedo, quien es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República del Uruguay, catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad de la República y directora del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado. Fue becaria por Fulbright en la Universidad de California en Davis, corresponsal de UNIDROIT en Uruguay y colaboradora de la Uniform Law Review. Integra los comités académicos de varias revistas nacionales y extranjeras, representante del Uruguay en varias reuniones de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, de la CIDIP y otros foros de codificación del derecho internacional privado. Ha dictado cursos de posgrado y conferencias en más de 20 universidades e instituciones nacionales y extranjeras. En la Academia de la Haya de Derecho Internacional en 2015 y publicado 20 libros y más de 160 artículos sobre temas de su especialidad. Su tesis, La autonomía de la voluntad en la contratación internacional, publicada en 1991, recibió el Premio Único en Obras de Ciencias Sociales y Jurídicas del Ministerio de Educación y Cultura. Es consultora internacional en temas de su especialidad y árbitro y le damos la más cordial bienvenida el día de hoy. Asimismo, la verdad a mí es un placer saludar al doctor Leonel Pérez Nieto, con el cual tengo una larga historia personal. El doctor Pérez Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomado en Estudios Superiores en la Escuela Nacional de Administración Pública de Madrid, diplomado en Estudios Superiores en el Instituto Internacional de Administración Pública de Francia, doctorado en Derecho Internacional Privado en la Universidad de París. Fue investigador de carrera de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de Humanidades de la misma universidad y coordinador del Programa de Relaciones Internacionales en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 1984 fue designado como investigador nacional y en el mes de julio de 1999 fue nombrado investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Asimismo, ha sido profesor huésped en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda, en la Universidad de California en Davis, en la Universidad de Valencia, España, en la Universidad de Santiago de Compostela.
así como conferencista invitado en varias universidades de México y del extranjero. Fue fundador del Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado, fundador y expresidente y miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Actualmente es profesor de carrera en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesor en el Departamento de Derecho del ITAM. Tiene 9 libros publicados, varias monografías y 56 artículos escritos en revistas especializadas de México y del extranjero sobre los temas de derecho internacional privado, derecho comparado, comercio exterior y arbitraje comercial internacional. El doctor es árbitro internacional para varios organismos internacionales, entre los que se encuentran el American Arbitration Association y del Asia Pacific Center. Es miembro del capítulo mexicano de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, árbitro y mediador de la Corte Internacional de Arbitraje y miembro del The Charter Institute of Arbitrators de Londres y miembro del London Court for International Arbitration. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y es representante por México ante foros y conferencias internacionales de derecho internacional privado. Y creo que lo que no pusieron, doctor, es que usted es el mayor editor de libros de derecho de todo Latinoamérica y que creo que eso es un logro impresionante. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de tener a ambos expositores para platicar sobre el Forum Non-Convenience, una perspectiva latinoamericana. Y dejo con ustedes a la doctora Cecilia Fresnedo y al doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias, Beatriz, muy amable. Habíamos acordado, la profesora Fresnedo y yo, que yo iniciaría la plática en la medida en que yo tengo una breve exposición de tipo general sobre el Forum Non-Convenience, refiriéndome a los Estados Unidos principalmente, y que luego ella hablaría de lo que se ha hecho de Forum Non-Convenience en el Uruguay. Así que si no tienes inconveniente, Cecilia, yo iniciaría la plática. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a hablar de un tema muy complejo, pero al mismo tiempo se puede resumir en pocas palabras al nivel que hemos estado hablando en estas presentaciones. La idea de estas presentaciones que hacemos a través de la academia es abordar temas de nuestro interés y señalar cuál es el camino para abordarlos con bibliografía, etc. En el caso del Forum Non-Convenience, para los abogados latinoamericanos y en especial para los abogados mexicanos, es importante el que conozcamos de qué se trata por el incremento de litigios que hay con respecto a los Estados Unidos. Así que el tema se inicia en el siglo XVIII, finales, en Inglaterra, en el derecho del mar inglés, para los tribunales ingleses puedan decidir cuál es la mejor jurisdicción para conocer del caso. También fue una medida de sanidad administrativa de Inglaterra para no saturar a sus tribunales de demandas que no tuvieran vínculo. En cuanto al uso que se le dio y se le ha dado, es que partiendo de estas ideas que les acabo de mencionar, el
se evita con el Forum Non Convenience el Forum Shopping. Vamos a ver más o menos de qué se trata esto. Lo importante es que estemos ciertos que se trata de una limitación que puede ser muy drástica a la autonomía de la voluntad de las partes en el escogimiento de los tribunales a los cuales deban someter sus controversias. En Estados Unidos también los antecedentes vienen del siglo XIX, pero me quiero referir a lo que se considera la doctrina moderna en los Estados Unidos, que se inicia curiosamente con dos casos decididos el mismo día en 1947 y que en los dos casos la decisión fue elaborada y los comentarios por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el ministro Jackson. Estos dos casos están aquí en la pantalla, ustedes los pueden ver y consultar. Es el caso del Gulf Oil Corporation versus Hilbert y Coster Mutual Casualties versus Lumbermans. El más importante, por supuesto, es el de Hilbert. El de Hilbert es un residente en Virginia que demanda en Nueva York a una empresa establecida en Pensilvania para demandar daños y perjuicios por un incendio en sus almacenes que el Hilbert considera fue debido a la negligencia de la empresa que le hizo sus instalaciones. Los tribunales de Nueva York rechazaron la demanda porque consideraron que resultaba mejor jurisdicción la de Virginia y para eso se basaron en el principio de Forum Non Convenience. La resolución fue apelada a la Segunda Corte de Distrito de Nueva York, que la rechazó y el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Así que en su decisión del juez, del ministro Jackson, se establecieron dos principios que van a perdurar hasta la actualidad, con las modificaciones que les iré comentando. Los principios son, primero, el actor puede demandar en la corte que decida, pero debe de considerar que implique los menores gastos para el demandado y sobre todo que tenga en cuenta la saturación de los tribunales. También dentro de esta idea de que es la parte privada, digamos, el enfoque privado, que la jurisdicción no resulte vejatoria ni hostigante u opresora para el demandado y de la cual se puedan derivar mayores gastos y problemas para este último. Este criterio privado se enfoca sobre la notoria desventaja que podría tener el demandado en gastos y problemas que le dificulten defenderse adecuadamente. Y otro criterio, el público, que no se afecte el interés público del tribunal donde se pretenda introducir la demanda debido al congestionamiento de asuntos que puedan tener dichos tribunales, como es el caso del de Nueva York. Y en el caso concreto de Gilbert, la Suprema Corte decide que los mejores tribunales para demandar son los tribunales de Virginia, porque en estos tribunales, además de que se encuentra el lugar donde se sucedió el daño, ahí están los testigos, ahí están los peritos, así que los gastos que se pudieran hacer de más, ahí están acotados, ahí quedan acotados. Entonces,
tenemos pues que este caso que nos plantea estos dos conceptos o estas dos razones va a ser lo suficientemente importante para que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos de Estados Unidos de América modifiquen la legislación en materia procesal federal conforme a dichos procesos. Y por supuesto, ahí también se va a iniciar la doctrina moderna de los Estados Unidos en la materia. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es la proyección internacional que tuvo el Forum Non-Convenience hacia afuera. Y aquí los dos casos más relevantes son el caso Worldwide Volkswagen Corporation versus Goodson y el caso Schaeffer versus Hinter. En ambos casos se decidió que la inexistencia o escasos contactos de las partes con la jurisdicción que se pretende demandar no son suficientes para que los tribunales en cuestión declaren su jurisdicción, con lo cual se lograron eliminar de tajo muchas de las demandas procedentes del extranjero. Esta idea planteada en estos dos casos va a ser más precisa en otro caso muy importante que es el Piper Aircraft versus Renault, que fue el tema en donde se sentaron ya en definitiva se precisó más bien cuál era o cuál deberían de ser los contactos con el tribunal que se pretende demandar. En este caso de Piper Aircraft versus Renault, se trató de un señor escocés que demanda en California a las compañías o la compañía que fabricó el motor del avión en el cual su familia sufrió un accidente y perdió la vida. Este demandante, al presentar su demanda en California, acepta que la presentó conforme a un criterio de forum shopping. ¿Perdón? ¿Se está oyendo? Sí. Presentó esta demanda en California y fue atraída finalmente por la Suprema Corte de Justicia, y con base en la argumentación, el caso Gilbert, nos dice que es necesario encontrar un balance entre demandado y demandante, y resolvió que el tribunal más adecuado para este caso es los tribunales de Escocia. O sea, regresó el caso a Escocia, donde está el demandante, y con esto quedó clarísimo que es necesario a nivel internacional determinar los vínculos más estrechos que puedan tener tanto las partes como el caso en cuestión. Hay otro caso importante también, que no me están sacando en el pizarrón los datos de los casos que les mandé, que es el American Trading Corporation versus Miller de 1994. Aquí la opinión del ministro Scaglia nos dice que, lo leo en inglés, is nothing more or less
than a supervening un venue, o sea, un procedimiento supraveniente, venue provision, permitting displacement of the ordinary rules venue when in the light of certain conditions, the trial court thinks that the jurisdiction ought to be declined. Es decir, que se concibe no, pasen por favor las otras citas que les mandé por entonces aquí puntualmente hay, bueno, Vigo es el último, están un poquito confundidos con las láminas, no importa. Esto de considerar al Forum Non Convenience como un procedimiento supraveniente, como lo menciona el ministro Scaglia, hace que precisamente sea interpretada la disposición 29 USC número 1441, en los cuales los Estados Unidos van a basar a nivel federal su política judicial en materia de Forum Non Convenience. ¿Y cuál es en la práctica, digamos, cuál es en la práctica el camino que siguen los jueces en los Estados Unidos, los tribunales en Estados Unidos? Es que cualquier demanda que entre a tribunales locales del extranjero, los tribunales locales tienen la obligación de darle cuenta al juez de distrito dentro de cuya jurisdicción se encuentran dichos tribunales, porque será en última instancia el juez de distrito el que decida si efectivamente se trata de una demanda que es viable ante los tribunales de la Unión Americana. Y este análisis que hacen los tribunales federales es un análisis de mínimos contactos y que finalmente es la que decide la procedencia. Un caso vinculado a este es el caso de los acuerdos sobre la designación del foro competente. Este tema, que es un tema además muy importante para nosotros, puede ser consultado en la convención, en el convenio más bien, del 30 de junio de 2005 de La Haya sobre acuerdos de elección de foro, especialmente los artículos 20 y 22, que entró en vigor para México el 1 de octubre de 2015. La lectura de este convenio nos puede dar una idea bastante más completa. Aunque el convenio en sí no logró cubrir todas las posibilidades, existen varias posibilidades muy interesantes. También quiero decirles que este convenio de La Haya de 2015 para nosotros es un convenio que está elaborado sobre la base del convenio de Bruselas para la Unión Europea de 1968. Ahí tienen, yo les di la bibliografía, a ver si me la pueden poner, por favor. Ahí está la bibliografía mínima, introductoria. Incluso encontré ayer un trabajo de Jacqueline Duval Major en el internet, y también se los puse, está muy interesante, de un artículo de la Cornell Law Review. Eso es básicamente lo que yo quería decirles sobre el principio Forum Non Convenience. Resumiendo, se trata
de una acción que toman los tribunales del país de destino en la que admiten o no que el asunto pueda ser tratado en los tribunales, en este caso nacionales, locales de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, en este momento le damos la palabra a la doctora. Doctora, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de, primero, felicitar al profesor Pérez Nieto por su excelente y clarificadora exposición. Agradecerles muy especialmente a todos los colegas mexicanos que me han invitado. Para mí es un honor, un placer. Me hace recordar mi visita presencial de noviembre del año pasado. Y también agradecerle a los colegas de otros países latinoamericanos, que alguno vi por ahí, en la lista no los vi a todos, porque son una cantidad, envidio el poder de convocatoria que tiene la MEDIP, y bueno, y algunos de esos colegas los voy a citar, porque he leído estupendos trabajos sobre este tema. Por ejemplo, mi compatriota Daniel Treca, colegas argentinos como Luciana Scotti, que la vi por ahí, no sé si están Paula Al y otras colegas. Bueno, en fin, cantidad de colegas, y de México, y de Venezuela, Colombia, y como Claudia Madrid Martínez, José Luis Marín, bueno, una cantidad. He leído estupendos trabajos de todos ellos porque me habían planteado que, además de hablar de la realidad de Uruguay, en cuanto al Forum Non-Convenience, diera un panorama un poco más amplio a nivel latinoamericano. Entonces, bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer. Voy a tratar de hacer eso a partir de una pregunta que les planteo a ustedes. El Forum Non-Convenience, desde la perspectiva latinoamericana, es decir, no estadounidense, ¿es un instrumento útil o peligroso? ¿Está receptado en la legislación hard law o soft law interamericana? Bueno, con respecto a su utilidad, si es más útil o más peligroso, ¿cuál de las dos cuestiones pesa más en la balanza? La respuesta no es unánime. He encontrado posiciones acérrimas en contra, por ejemplo la de María Isa Usal, otras más favorables, como la del profesor Antonio Boyano, pero ninguna, bueno, las profesoras Paula Ay, Carolina Ayud y Nieve Rubajar, un estupendo trabajo que leí de ellas, y otros autores, que no los puedo nombrar a todos, ustedes perdonen que no es con intención de discriminar, pero un poco lo que podemos inferir de todas esas posiciones es que, si bien algunas posiciones serían más favorables a la aceptación del Forum Non-Convenience en países latinoamericanos con sistemas jurídicos de civil law romanista, nadie, hasta donde yo he podido ver, admite el Forum Non-Convenience como principio y de manera irrestricta. Es decir, los autores que se inclinan por su utilidad eventual y por tanto su excepcional admisión, lo hacen siempre en ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones. En cuanto a las normas, en general ninguna norma de derecho internacional privado de fuente nacional o autónoma incorpora el Forum Non-Convenience. Sí lo hace el artículo 8 del convenio de la Haya del 96 sobre responsabilidad parental, que todos ustedes conocen bien, y de una manera no estricta a como lo hacen, a como conciben este instituto los doctrinos y jueces del common law.
profesor Lagarde, en su informe explicativo del convenio 96, dice que se ha inspirado, la solución de los artículos 8 y 9 se ha inspirado en el Instituto del Forum Non-Convenience, pero no coincide exactamente. Básicamente es la misma idea, pero que no voy a repetir porque ya el profesor Nieto lo explicó con toda claridad. Es decir, Uruguay es parte de ese convenio. Hay otros estados que todavía no lo son. Argentina lo aprobó parlamentariamente, pero todavía no lo ha ratificado. En principio, la última información que pude obtener es esa. Entonces, creo que aquí, si bien hay muchas cosas, yo he sostenido desde hace muchos años, desde mi estancia en la Universidad de California en Davis, con el profesor Frederick Junger, amigo de muchos de nosotros, ¿verdad? Profesor Pérez Nieto, fue amigo, falleció hace ya unos cuantos años. Yo en esa instancia descubrí en cierta medida que esa división tajante de compartimentos estancos del Common Law y el Civil Law, en muchos aspectos no es tal. Y creo que precisamente se mencionaba hoy la obra codificadora de CIDIP. Creo que el artículo 9 de la Convención de Normas Generales sobre la armonización de las distintas leyes que resultan aplicables en un caso, teniendo en cuenta las finalidades legislativas perseguidas por cada una de dichas normas y la equidad en el caso concreto, es una demostración de que esos compartimentos estancos han comenzado ya hace muchos años, porque esa convención es de 1979, a ser permeados por institutos que pertenecen a otros sistemas, por decirlo de alguna manera. Concretamente esa norma recoge las tendencias de Carey y de Keyers. Entonces, ¿qué pasa con el Forum Non-Convenience? Todavía no ha permeado demasiado. Y digo demasiado porque en alguna medida sí ha permeado. Porque el Forum Non-Convenience, con variantes, por supuesto, no coincide exactamente con lo que es la concepción de la doctrina y jurisprudencia de Estados Unidos o del Reino Unido, pero con variantes, ha sido receptado en los principios trans-ius ASADIP, es decir, los principios de ASADIP sobre el acceso transnacional a la justicia, y también en los principios alium y droit, a los que me voy a referir en un rato. Es decir, son dos instrumentos, el primero regional, los principios de ASADIP, y el segundo a nivel global. E incursionan en el tema del Forum Shopping. Quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo el profesor Pérez Nieto, y que lo he leído también en alguno de los trabajos que leí en estos días, preparando esta charla, que se vincula el Forum Non-Convenience con el Forum Shopping como un instituto que pretende impedir el Forum Shopping o al menos mitigar sus efectos adversos y abusivos. Yo siempre digo en clase, y tengo una colega que ha trabajado conmigo muchos años, que es la profesora de Llano, que la vi presente por acá, en este foro. Ella sabe que yo siempre les digo a los estudiantes que el Forum Shopping, al igual que el Forum Non-Convenience, como instituto jurídico no es malo ni bueno por sí mismo. Esto también lo dice Diego Fernández Arroyo, otro amigo de todos nosotros, a quien leí sobre el tema del Forum Non-Convenience en estos días. Entonces, ¿qué sucede? El instrumento no es malo ni bueno. Son los abogados y los jueces los que a veces utilizamos mal y otras bien esos instrumentos. Y yo siempre digo, un buen abogado, lo primero que tiene que hacer es un buen Forum Shopping. Es decir, ¿en qué sentido un buen Forum Shopping? En el sentido de elegir entre los diversos foros concurrentes que le ofrece el derecho internacional privado, cuál es el más conveniente y adecuado. No cuál es el más perjudicial para el demandado, porque eso sería abusivo e inético, aunque muchas veces lo hacen, por supuesto, ¿no? Pero sí cuál es el más adecuado
para su cliente. Y voy a poner un ejemplo. Si hay dos foros concurrentes, en uno de ellos la acción está prescripta y en el otro no, un abogado que entable la acción en el foro donde la acción está prescripta sería pasible de una demanda por mala praxis, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, tiene que determinar adecuadamente dónde va a plantear la pretensión. Y puedo poner otro ejemplo, ¿verdad? Pero en ese sentido, digo yo, que un buen forum shopping es parte de la actuación técnica correcta de un buen abogado. El forum non convenience ya es un poco otra cosa. Como mecanismo... Sí, ¿qué pasó? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien o no? Sí, doctora, sí. Sí, todo bien. Sigo entonces. Bueno, entonces, creo que con el forum non-convenience es un poquito diferente, porque el forum non-convenience puede mitigar los daños de un forum shopping abusivo. Entonces, bueno, lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces en los tribunales estadounidenses se usa de forma abusiva, discriminatoria. Creo que el caso Chevron, Texaco, contra Ecuador es una prueba de esto, ¿no? De un mal uso del forum non-convenience. No me va el tiempo de explicar, pero todo el mundo conoce ese caso y lo googlean y les sale miles de páginas donde se ve el análisis de ese caso. Entonces, forum es útil y por tanto debe ser incorporado, o es demasiado peligroso para ser incorporado en los sistemas jurídicos civilistas de los países latinoamericanos. Y acá vuelvo a los principios trans-use y a los principios Ali Unidroit. Son mucho más desarrollados los principios ASADIP trans-use, o sea, explicitan mucho más las condiciones en que puede llegar a funcionar excepcionalmente el forum non-convenience. Bueno, no les voy a leer el principio 3.9 y sus comentarios, porque ustedes lo conocen, pero simplemente hacer referencia a la Cápite, que dice que pretenden asegurar el derecho de acceso a la justicia de todas las partes. Entonces eso me parece muy importante. Por supuesto que acá se aparta de una concepción bastante tradicional del forum non-convenience, de que debe ser invocado por el demandado. Los principios trans-use no exigen eso, dicen que el juez lo puede interponer incluso de oficio. En fin, yo creo que vetar es un poco como otros institutos del derecho internacional privado clásico que ustedes conocen, de la teoría general, como el reenvío. Ustedes vieron que el reenvío, por ejemplo, tiene defensores acérrimos y enemigos acérrimos. Y yo en clase siempre digo lo mismo, el reenvío por sí solo, bueno o malo, y depende del caso. Hay que aplicarlo bien. En algunos casos puede permitirle al juez llegar a un fallo justo en el caso concreto, flexibilizando las rigideces del sistema de conflicto clásico que a veces no le permiten al juez eso. Y creo que se puede fundar el juez en el artículo 9 de la Convención de Normas Generales, por supuesto. Claro, el artículo 9 refiere a leyes, no a jurisdicciones, eso es claro, pero que el cometido último del juez es hacer justicia sustantiva en el caso concreto, por los mecanismos formales, eso es real. Creo que una dificultad sin duda, al no haber norma en los sistemas latinoamericanos, en Uruguay tampoco la hay, ni en el sistema vigente, ni en el proyectado del proyecto de ley general de DIP, no hay norma expresa sobre el forum non-convenience. Creo que el gran problema es que en Estados Unidos el juez tiene mucho más flexibilidad para determinar la jurisdicción y también la ley. En cambio, en nuestros sistemas, es el legislador el que dice cuál foro es adecuado y cuál no lo es. ¿Cómo? A través de normas que establecen preceptivamente normas de derecho positivo, ya sea autónomas o convencionales. Es el legislador el que establece cuáles son los tribunales que tienen
jurisdicción internacional en determinado caso. Y ahí está la valoración de la vinculación suficiente para que ese foro sea adecuado, me parece a mí. Es decir, es el legislador el que establece cuándo un foro es adecuado para entender en un determinado caso. La mayoría de las veces se establece más de uno. ¿Y la opción de quién es? Y la opción es del actor. Nuestro artículo 2401 del Código Civil lo dice expresamente. Pero en fin, en muchos otros sistemas hay normas parecidas. Y dado que el tiempo vuela, y ya se me han ido 15 minutos, quisiera comentarles un caso que ocurrió en Uruguay en el año 1994, o sea, hace un montón de años, en que el juez no tenía la más pálida idea, no sé si esto va a quedar grabado, capaz que ya se jubiló el juez que actuó en este caso. Caso Calibuix con Pérez. Lo puse cortito. Es un caso en el que, de divorcio, un caso de divorcio internacional, donde el marido vivía en la ciudad de Chuy, o sea, en la frontera noreste del Uruguay con Brasil, la ciudad de Chuy queda del lado uruguayo. Y del otro lado de la frontera vivía la esposa con los hijos. Bueno, hasta antes de la separación habían vivido todos juntos del lado brasileño. Entonces, ¿qué pasa? El señor muda su domicilio al lado uruguayo y entabla acción de divorcio ante los tribunales uruguayos. Tengo que explicar en 2 palabras, voy a intentar de aplicar en 2 palabras, que establece el derecho internacional privado en materia de jurisdicción y ley aplicable al divorcio. Son los artículos 2396 y 2401 del Código Civil uruguayo, que en realidad establecen que es competente el juez, acá estamos hablando del juez, el juez del Estado a cuya ley corresponde regular la cuestión. ¿Cuál es el juez a cuya ley corresponde regular el divorcio? El del domicilio conyugal. ¿Qué pasa cuando no hay domicilio conyugal? Es decir, cuando las partes se domicilian en estados diferentes, como en este caso. No hay solución. ¿Y por qué no hay solución? Porque el apéndice del Código Civil que contiene estas normas es del año 1941, es decir, 5 años antes de que se aprueba la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, que le da a la mujer la posibilidad de fijar domicilio propio. En la época en que se aprueba el apéndice del Código Civil, a falta de domicilio fijado con un acuerdo por los cónyuges, se reputaba por tal el del marido, cosa que a partir del año 46 es contraria a nuestro orden público internacional. Entonces, ¿qué pasa? No hay solución legislativa cuando no hay domicilio matrimonial. La norma no establece una conexión subsidiaria por ese motivo que acabo de explicar. Entonces, del año 46 en adelante, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado distintas soluciones. ¿Por qué? Porque el juez no puede dejar de fallar por insuficiencia de la ley. Entonces, esas soluciones son básicamente optar por la jurisdicción del domicilio del actor o jurisdicción del domicilio del demandado. Entonces, ¿qué dice el juez uruguayo en este caso de divorcio, volviendo al caso? Dice, sí, yo soy competente, sí, es cierto, soy el juez del domicilio del actor. Pero resulta que en este caso concreto, el juez del domicilio de la demandada ya intervino en una cantidad de cuestiones relativas a esa familia. Es decir, en la fijación de alimentos, en la tenencia y en no sé qué cosas más. Y entonces dice el tribunal textual, y leo, en materia de familia es más que conveniente, necesario, que sea el mismo juez el que resuelva todas las contiendas relativas al núcleo familiar en aras de procurar una solución más justa de aquellas, el mérito al conocimiento global de las cuestiones planteadas. Y teniéndose presente la oposición del actor, este principio sería quebrantado. Por otra parte, desde el punto de vista procesal, el juez actuante se vería impedido de disponer en cuanto a los menores, hijos del matrimonio, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que hace el juez uruguayo en ese caso de 1994? Dice, sí, yo soy competente, pero el otro también es competente. Y resulta que está en mejores condiciones que yo de resolver el caso de divorcio. ¿Por qué? Porque ya entendió en todas las demás cuestiones relativas a esa familia. Y además, en el derecho interno uruguayo, material interno uruguayo,
el juez no puede decretar el divorcio si no dispone la situación de los hijos. Y acá, la situación de los hijos ya la había resuelto el juez brasileño. Además de eso, se suman algunas anécdotas, en fin, un poco irónicas, graciosas, de que el demandado había hecho todo tipo de fechorías procesales, perdónenme la expresión, no sé si conocen, es decir, todo tipo de maniobras procesales. Vivía a 3 cuadras de la casa, aunque estaba en uno de cada lado de la frontera, y declaró que desconocía el matrimonio de la mujer, por ejemplo, ¿no? Y cosas que se la notificara por edictos, cosas por el estilo. El tribunal incluso lo amonesta en la sentencia por su conducta procesal. Entonces, fíjense en que en este caso, de 1994, anterior a todo, al soft law, de los principios, transuse y a todo lo demás, un juez uruguayo espontáneamente, sin tener la más pálida idea de que existe un instituto en el common law que se llama forum non convenience, declina competencia y se la pasa a otro juez que tiene jurisdicción concurrente, por entender que está en mejores condiciones que él de resolver la cuestión. Si eso no fuera una conveniencia, no sé lo que es. ¿Tá? Después, bueno, hace muchos años, a principios de la década del 60, hubo un famoso caso que yo no pude conseguir las sentencias respectivas, pero les cuento. Fue un terrible accidente que ocurrió en Montevideo. Había una demostración de vuelos y cosas por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había comprado como gran negocio unos helicópteros marca Sikorsky en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le vendió a Uruguay chatarra. Y estos no tuvieron mejor idea que hacer una demostración de los hermosos helicópteros que habían comprado. ¿Y qué pasó? Se cayeron los helicópteros encima de la gente que estaba viendo el espectáculo y quedaron decenas, cantidad de gente mutilada, muerta, espantoso. Bueno, ¿qué decidieron hacer los abogados de las víctimas? Demandar en Estados Unidos por responsabilidad por el producto. Por supuesto que el tribunal americano demandara al fabricante de los helicópteros, ¿verdad? Por responsabilidad por el producto. Los tribunales americanos declinaron competencia y dijeron que todos los contactos estaban en Uruguay. Entonces, en ese caso, desde el punto de vista del derecho internacional privado uruguayo, eran jurisdicciones concurrentes, porque la de Estados Unidos era la del domicilio demandado, ¿verdad? Y acá era la lex loci delicti, era donde había ocurrido el hecho generador del daño. O sea, en fin, fue un caso famoso y muy nombrado. Por lo demás, y para cerrar, porque ya estoy en los 20 minutos, quiero decir que son muchos los países cuya jurisprudencia rechaza expresamente el forum non convenience, como por ejemplo, no les cito los autores porque es demasiado, pero bueno, uno de ellos es Alejandro Garro, que también leí un trabajo muy interesante de él, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Colombia no tiene nada desarrollado eso, lo considera, según me ha informado Claudia Madrid Martínez, un instituto del common law que no tiene nada que ver con ellos. En fin, en Argentina y en Venezuela las opiniones doctrinarias son dispares, como les digo, pero yo creo que podría concluirse que algunos autores admitirían en forma reglada y a través de una norma positiva que no se incluyó en el Código de Derecho Civil y Comercial de la Nación del 2014, en un proyecto sí se trataba el tema del forum non convenience, pero en la versión final del código no se incluyó, como explican muy bien varias de las colegas argentinas. En fin, como que se podría llegar a considerar, pero que hay que seguir estudiando. Yo creo que la línea a seguir estudiando son los principios transuse y los ali unidual, sobre todo los primeros, que son los que atañen a nuestra región, y ver si, siguiendo esa línea, se podría eventualmente transformar o redactar una norma de derecho positivo. Nada más, muchísimas gracias por la atención de ustedes. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, invitamos a todos nuestros participantes a que nos puedan ir ayudando a
formular sus preguntas, ya sea por medio del chat o levantando la mano, y les iremos dando la atención. Entonces, en este momento tenemos a Juan Manuel Saldaña Pérez. Por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero felicitar a los expositores, al doctor Pérez Nieto, a la doctora Cecilia Pinedo. Es muy interesante y como mencionaron los expositores es muy complejo, y en este sentido pues en relación a México, con la gran relación que tenemos con Estados Unidos en materia comercial, principalmente con 3.500 kilómetros de frontera, y las relaciones personales que también existen, comerciales, de inversión. ¿Qué futuro se ve el Foreign Convenience en México? Porque con los tratados comerciales constantemente se incluyen figuras nuevas para el sistema mexicano, que son figuras de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería el futuro del Foreign Convenience en México? Y reitero mi felicitación a la doctora, y por su excelente exposición. Muchas gracias. Gracias, licenciado Saldaña. Pues los expositores, ¿quién gustaría contestar la pregunta? ¿O procedemos a la que sigue? Lo pongo a disposición de los expositores. Le voy a pedir a Luis Raúl Serrano Arribas Plata que nos pueda formular su pregunta, y de esa manera vemos para que nuestros expositores puedan hacer la respuesta. Perdón. Sí, doctor, díganos. No. Nos quedamos con la primera pregunta. Perfecto. Nos quedamos con la primera pregunta. Hay que responder primero a la primera y luego a la segunda, ¿ok? Está bien. No lo estoy escuchando. Que es una medida de tipo... ¿No se escucha? No se escuchó bien, doctor. Ya se restableció, doctor. Bueno, lo que estaba yo diciendo es que el futuro del concepto del Forum No Convenience es para México, en mi opinión, malo, en la medida en que, si bien se trata de una disposición procesal incluida en el Código Federal Procesal estadounidense, la realidad, y así traté de decirlo al final, la realidad es que se ha usado de manera política, en política judicial, para dos cosas. Primero, evidentemente, desahogar a los tribunales estadounidenses, que siempre tienen un buen número de casos por encima, pero sobre todo creo yo que es una política de los Estados Unidos de crear una barrera para poder parar ahí y por lo menos analizar y dilatar las demandas en contra de empresas estadounidenses. No sé si Ceci quiere agregar algo. Sí, creo que la situación de México es particularmente ilustrativa, pero también con otros países. Yo creo que en el caso de aceptar el Forum Non Convenience, hay que ser muy cuidadoso en las condiciones en que se podría llegar a aceptar. No sé si es suficiente lo que dicen los principios trans-use. Me gustaría saber qué opina el colega, el doctor Pérez Nieto. Es decir, creo que yo el caso ese que mencioné de Uruguay es un caso que es de derecho a familia, es un caso distinto. Una gran ventaja que tienen los principios trans-use es que excluyen
de la posibilidad del forum non-convenience varios temas. Por supuesto que cuando hay jurisdicción exclusiva, pero además todo el tema de daño medioambiental. Eso parece tener nombre y apellido, caso Chevron, Lago Agrio, ¿no? Evitar ese tipo de situaciones que se dieron en ese caso, de abuso total por parte de la empresa estadounidense y por parte de los tribunales que intervinieron en el asunto. O sea, creo que es un tema muy delicado, pero mencioné la posibilidad de seguir estudiando y pensando para todos nosotros países latinoamericanos, por dos razones. Una, porque está incluido el instituto en esos dos instrumentos de soft law que mencioné. Y el otro, porque hay algunas posiciones doctrinarias y algunos casos aislados, también en la Argentina, en Venezuela, algún caso aislado, en que se ha aceptado el forum non-convenience. Entonces creo que cuando un fenómeno existe, y no podemos evitar que exista, lo mejor es regularlo de la mejor manera posible. Ahora, creo que estamos muy lejos de un instrumento convencional de hard law, o sea, una norma positiva, de derecho positivo. Hemos comenzado por la vía del soft law. En fin, es lo que puedo decir por ahora. No tengo respuestas categóricas ni mágicas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pasamos con nuestra siguiente pregunta, que nos la hace el licenciado Luis Raúl Serrano Arribas Plata. Le pedimos, por favor. Muy buenas Adelante. tardes. Muy buenas tardes con todos los colegas, con los distinguidos expositores, a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Mi pregunta va para lo siguiente, en cuanto al tema de la relación. Se mencionó en esta exposición de la doctora Fresnedo con el tema de la relación forum non-convenience con forum shopping, ¿no? Hay una vinculación bastante importante, pero yo ahora que justamente a raíz de un caso que tengo en el tema familiar, tema de alimentos, veo una institución que también digamos, tiene relación con el forum non-convenience, que es el foro de necesidad, ¿no es cierto? Entonces, este foro de necesidad hace de que más bien un caso donde en principio un tribunal no es competente, atraiga ese caso por una serie de situaciones para evitar la denegación de justicia, para digamos, no abundar más, pero es evitar la denegación de justicia. Y en mi país, en el Perú, regulamos el foro de necesidad en un artículo muy concreto del Código Civil peruano, donde se establece de que el foro de necesidad, solo el tribunal sería competente solo para administrar medidas de protección, las cuales medidas de protección, no cautelares, como algunos autores suelen a veces confundir, sino medidas de protección que sean para una urgencia del momento donde el juez peruano no es competente, pero asume esa competencia. Entonces todo está en una situación de nivel de justicia, nivel de, digamos, de a qué tribunal voy a acudir. Pongo un claro ejemplo. En restitución de menores, las madres que sustraen a los niños, yo me dedico mucho a eso, demandan alimentos bajando del avión, en un tribunal que en principio no sería competente, ¿no es cierto? Hay una sentencia uruguaya, que la tengo muy cerca de acá, donde se establece de que alimentos, en alimentos tampoco sería competente el foro uruguayo, en este caso una sustracción hacia Uruguay. Entonces, yo en mis tribunales peruanos, que son un poco reacios, estoy tratando de plantear, en el marco del interés del niño, que esto sea así. Entonces, quisiera la opinión de los distinguidos, cualquiera de los distinguidos expositores, en este punto, ¿no?, concreto del foro de necesidad con también el foro non-convenience, qué relación puede haber, qué relación pueden tener, y bueno, y por qué se reguló el foro de necesidad y el foro non-convenience no, también por ahí hay otro tema. Muy agradecido por la escucha. Muchas gracias. Cedo la palabra a los expositores. Doctora. ¿Puedo decir algo? Claro, doctora, por favor. Quería decir, bueno, el proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado está en la hipótesis que planteaba el colega peruano, o sea, prevé el foro de necesidad, pero no prevé el foro non-convenience a texto expreso, me refiero. Bueno, yo creo que sí, que están muy vinculados. Incluso he visto algunas sentencias
americanas incluso, que no sé hasta dónde, me lo podrá corregir el profesor Pérez Nieto, no sé hasta dónde se cumplen, pero en algún caso he leído que cuando el tribunal americano o de otro país declina competencia en favor de un juez extranjero más adecuado, exige que se acredite que ese juez extranjero tiene competencia y que la va a ejercer. Es decir, para evitar precisamente que no haya ningún foro que entiendan el asunto y evitar que se produzca una situación de necesidad. Ahora, si se produjere una situación de necesidad, o sea, de que el foro internacionalmente competente no declina competencia, el foro transferido no asume la competencia, bueno, ahí tendría que volver al foro original, donde originalmente se planteó la pretensión, para que para evitar una denegación de justicia, asuma competencia. Pero yo creo que el foro de necesidad más bien está previsto para otro tipo de casos. No es que no tenga vínculos con el foro no convenientes, los tiene, pero está previsto para otro tipo de casos que por el juego de las normas de conflicto clásicas, en un caso pueda no haber ningún foro competente. Y entonces ahí hay un tribunal que tiene que asumir competencia para evitar la denegación de justicia. Es decir, bueno, el caso del divorcio que yo les planteaba, esto se va a solucionar el día que se apruebe la Ley General de Derecho Internacional Privado, pero desde el año 46 a la fecha, en Uruguay, si vamos a aplicar en forma rígida las normas sobre divorcio, cuando los cónyuges tienen domicilios en estados diferentes, no hay base de jurisdicción y no hay ley aplicable, porque el punto de conexión es de realización imposible. Entonces, lo que es la solución en general más admitida es la del foro del actor. ¿Por qué? Porque se considera que esa es la jurisdicción más interesada y en mejores condiciones de resolver el problema que tiene esa persona que quiere adecuar su situación de hecho a una situación jurídica de divorciado. La persona por ahí ya tiene otra pareja, hijos, qué sé yo, y quiere regularizar su situación. Bueno, entonces, ¿cuál es el Estado más interesado, con el cual el caso tiene vínculos más estrechos? El Estado que está en mejores condiciones para evitar una denegación de justicia. El tribunal del domicilio del actor. Hay muchos otros argumentos a favor, como el caso que les acabo de comentar, a favor del domicilio del demandado. Pero yo creo que está bien que exista esa flexibilidad, siempre con la garantía de que el actor al que se le pide que transfiera su demanda a otro tribunal pueda acceder sin mayores perjuicios a ese otro tribunal transferido. Creo que eso es clave y fundamental. No sé si le contesté la pregunta y no me puedo aguantar de decirles otra cosa. No me puedo aguantar el doctor Pérez Nieto explicó muy bien los motivos políticos de Estados Unidos en cuanto a cómo utiliza el Instituto del Forum Non-Convenience, que son claramente discriminatorios al litigante foráneo. Y quiero decir que tanto el colega peruano que recién habló, como muchos otros colegas latinoamericanos, concretamente Colombia, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, además de Perú, somos parte de los tratados de Montevideo de 1889, donde se establece a texto expreso, es una norma vinculante, por supuesto Estados Unidos no la ratificaría jamás, una norma vinculante que prohíbe la discriminación del litigante foráneo y prohíbe la exigencia incluso de caución, de fianza de arraigo al litigante foráneo. O sea, en este punto, evidentemente, las concepciones de Estados Unidos y de Latinoamérica son diametralmente opuestas. Nada más. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues en este momento estamos llegando ya al final de nuestra sesión. Beatriz. Voy a pasarle... Ah, sí, doctor, dígame. Era lo que quería preguntar, si iban a agregar algo más. Pase, Perdón, doctor. Beatriz, Sí, yo nada tengo más quiero... No, es que te iba a ceder a ti, Leli. Perdón, quiero agregar una cuestión mínima a lo que acaba de decir la profesora Fresneda. Sí, claro. En la práctica mexicana, los abogados que demandan principalmente por daños y perjuicios a alguna compañía en los Estados Unidos
reciben de parte de los tribunales estadounidenses el Forum Non-Convenience, los echan para atrás. Y entonces viene una nueva moción en la que dicen, mira, tú me estás diciendo que no puedes ser juez competente, pero lo que sucede es que tú crees que el foro mexicano es el mejor foro y no lo es por estas razones. Y entonces ahí viene una lista enorme de razones por las cuales el foro mexicano considera a los abogados que no es competente, a fin de que no haya denegación de justicia y se declare competente el tribunal estadounidense. Esto ya no lo toman los estadounidenses, los tribunales estadounidenses ya conocen cuál es la maña y entonces lo único que hacen es insistir en que los tribunales mexicanos son competentes y regresan el caso. Eso es lo que sucede en la práctica mexicana. Muchísimas gracias, doctor. Creo que queda súper claro. En este momento le cedo el micrófono a Eli. Por favor, Eli. Sí, gracias. Yo también tengo una pregunta para la doctora Cecilia Fresnedo. Doctora, quería comentarle, fíjese que poco después el doctor Pérez Nieto es testigo de esto. Poco después que en la conferencia de La Haya se adoptó la Convención de 96 sobre cooperación procesal en materia de responsabilidad parental, o sea, esta convención se analizó en el grupo de asesores de la Cancillería en los que se encuentra el doctor Pérez Nieto. En aquella ocasión, cuando se analizó, no prosperó, no se recomendó la adopción de esta convención porque se consideraba que, bueno, porque dentro de las disposiciones de la convención está la figura de la transferencia de competencia, que está muy basada en el Forum Non-Convenience. Y se consideró que no era tan conveniente, por lo menos en aquel momento para México, porque vulneraba normas de orden público, en el sentido de que en el derecho civil la competencia viene determinada por la legislación y en el Forum Non-Convenience pues se le da una facultad muy amplia al juzgador de decidir si transfiere o no la competencia judicial. Mi pregunta sería, en Uruguay, ¿cómo han tenido problemas con el orden público para rechazar precisamente esta transferencia de competencia? ¿Cómo lo han manejado? Y la segunda cuestión que me gustaría conocer la opinión de ambos es de que a lo mejor valdría la pena incorporar esta figura en México, considerando que es una figura que ayuda puede facilitar algunos procesos, la cooperación, sobre todo en materia de familia, aunque puede también, por otro lado, como comentaba el doctor Pérez Nieto, ser utilizada de manera excesiva, por ejemplo, para evitar la competencia, tal vez en materias de responsabilidad extracontractual. Entonces, no sé si valdría la pena tal vez aceptarla, pero de manera limitada a determinadas materias. Por favor. Muchísimas gracias, Eli. En Uruguay, que yo sepa, y le pido por favor al doctor Treca, que lo veo acá conectado, que es un distinguido colega que trabaja en la Autoridad Central de Uruguay, que me corrija. Yo no conozco ningún caso en que se haya aplicado el artículo 8 o el 9 del convenio 96 en Uruguay. No conozco. No sé, Daniel, que estás ahí, si tú has tenido conocimiento de algún caso que no puedan estar. No, realmente, lamentablemente aún no se han dado algún caso. Sí se ha sugerido en varios, pero no, que yo sepa tampoco se ha podido dar esa transferencia de competencia. Gracias, Daniel. Está al día en todas estas cosas siempre. Está, no al día siguiente ya está siempre pronto. Así que muchas gracias, Daniel. Pero en cuanto a la segunda pregunta, yo, sin pronunciarme categóricamente sí o no, porque creo que las cosas no son blancas o negras, categóricamente en cuanto a la aceptación e incorporación al orden jurídico
uruguayo o de los demás países latinoamericanos, porque creo que las cosas no son al extremo. Entonces, como instrumento que puede llegar a ser útil, como decía Eli, en algunos casos, yo creo que se puede pensar en la forma de incorporarlo de manera excepcional y muy reglada. Muy reglada. O sea, que la discrecionalidad del juez, que siempre hay un margen de discrecionalidad, sea muy reglada. ¿Para qué? Para evitar abusos, ya no por parte de los abogados de parte, sino de los jueces. De los jueces. Porque incluso esa política de los Estados Unidos, yo creo que incluso va contra normas de convenciones de derechos humanos. Es el acceso a la justicia y la no discriminación por ninguna razón y muchas otras. Creo que va claramente contra. En cuanto, otra cosa que no comenté que me había quedado colgada por ahí, es que en cuanto a aligerar el trabajo de los tribunales, yo creo que no hay ningún tribunal del planeta que esté holgado de trabajos. Todos están tapados siempre. Hasta donde yo sé, no conozco ningún país donde estén con poco trabajo los tribunales, siempre están con poco trabajo. Entonces, qué sé yo. Bueno, nada más, no quiero ocupar más tiempo, no sé si el doctor Pérez Nieto quiere decir algo al respecto también. Doctor, si no quiere agregar nada, tenemos una pregunta aquí. Sí, por quiero favor, agregar. sí quiere agregar, doctor. Sí, es que para pasar a la Muy breve a Eli. Hace algunos años la Secretaría de Relaciones Exteriores me preguntó mi opinión sobre la posibilidad de que pudiéramos agregar en la legislación procesal mexicana el concepto del forum non-convenience, y yo les dije que para nada, que no, porque esa sería un pretexto ideal para los tribunales estadounidenses de decirnos, tú lo tienes, entonces debes de entender de qué se trata. Y como no, nosotros tratamos de no hablar el mismo idioma que hablan los tribunales estadounidenses, yo le dije que no era correcto que metiéramos ese concepto. Nada más eso. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más aquí. Un momento. Le cedemos la palabra a, por favor, Carlos Gabuardi, por favor, para abrir su teléfono, su micrófono. Sí, muchísimas gracias. La primera, felicitar a los ponentes por su excelente exposición, y no me extraña la calidad de la sentencia de este juez uruguayo de los 40, sabiendo la calidad de los juristas que se cocinan en aquel país. Bueno, yo quisiera decir que es también muy importante hablar de los límites al Forum Non-Convenience. Y en este sentido está el precedente seminal de Helicópteros Nacionales de Colombia, en donde se trata de evitar un abuso en el sentido de tratar de jalar los casos a los Estados Unidos. Y también hay otra serie de casos en las que los abogados han argumentado que la reparación en el país receptor sería tal que equivaldría a una situación de denegación de justicia. Yo creo que me gusta la posición de la doctora Fresnedo en el sentido de que hay que ser prudente en el análisis de esta institución, porque por lo menos aquí en México a mí me ha tocado ver varios casos de verdadera denegación de justicia o justicia consagrada por los formalismos y la rigidez de nuestros códigos. Junto a eso, habría que agregar que el sentido de convenience es un sentido de criterios prácticos, y nuestros jueces y nuestra tradición jurídica nos ha formado con poco sentido práctico. Es la verdad, ojalá que tuviéramos el sentido práctico que tienen los abogados de los Estados Unidos.
Entonces, a mí me parece que hay que avanzar en esto. Hay muchas instituciones procesales que deben ser revisadas. Nuestros códigos son verdaderamente anacrónicos en muchos sentidos y vale la pena irnos ajustando a las nuevas realidades. No solamente por los Estados Unidos, sino, por ejemplo, la sentencia de injusticia a la que yo me estoy refiriendo involucraba directamente al Perú, en donde asumir la competencia por parte de México equivalía a que al final se dictara una sentencia que iba a ser inejecutable en el Perú. Bueno, pues esto, aunque el tribunal peruano hubiera aceptado la competencia, pues realmente ¿de qué sirve que acepte la competencia si al final la sentencia va a ser denegada? La ejecución de la sentencia va a ser denegada. Me parece que sobre este tema hay muchas cosas que hablar. Felicito al doctor Pérez Nieto y a la doctora Fresnedo por sus acuciosos comentarios y creo que esto da para rato. Sí, muchísimas gracias. Dígame. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Carlos. Adelante, doctor. Es parte de la respuesta que yo le di a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les dije que no era correcto por ese problema que pudiéramos tener en el futuro con los tribunales americanos. Y cuando me dijeron que que podría ser una medida de protección para los tribunales mexicanos en cuanto a su saturación, yo les respondí que los tribunales mexicanos siempre están saturados, pero están saturados porque son sumamente formalistas, sumamente tardados e inconsecuentes en muchas veces, y que nadie en su sano juicio iba a optar por un forum convenience en el caso de México. Bueno, y actualmente menos. Sí, doctora. Quisiera, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Carlos. Un gusto, Carlos, verte aquí nuevamente. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que además de las cuestiones prácticas, que a veces pueden ser decisivas, absolutamente decisivas, porque los montos, los costos de los procesos y de los honorarios de los abogados y todo lo demás varían muchísimo de un país a otro. Entonces, va a ser el monto de la reclamación que va a determinar si se puede o no ir a ese otro foro supuestamente más conveniente. Pero creo que además, y esto en general los abogados no lo confiesan ni abajo el agua, ¿no? Y es los temas sustantivos. Y les voy a decir por qué. Fíjense en ustedes que puede haber foros concurrentes en un asunto. Para empezar, el juez siempre va a partir de su ordenamiento jurídico para determinar cuál es la ley aplicable. Es decir, si hay un convenio vinculante entre esos dos países, fantástico, las soluciones están ahí, pero cuando no lo hay, cada juez parte de las normas de derecho internacional privado de su país, nacionales o autónomas, y ellas pueden conducir a diferentes derechos para regular esa misma cuestión. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a hacer una reclamación por un monto bajo de dinero, no demasiado alto? Porque los grandes temas, bueno, muchas veces se arreglan de otra manera, pero los temas de todos los días, un monto razonable, normal. Y a mí me dicen, no, una reclamación por daños o faltante a la carga de una mercadería importada por un comerciante uruguayo. No, se perdió, el barco la perdió, la dañó, se mojó a bordo, vaya uno a saber. No, es mucho más adecuado el derecho inglés, porque es un derecho mucho más desarrollado, especializado en materia de derecho marítimo, aquí y allá, ¿está? Macanudo. Ahora resulta que si yo aplico la ley de lugar de cumplimiento en Uruguay, no hay límites de responsabilidad. En cambio en Inglaterra sí. Entonces en Inglaterra voy a obtener un monto ridículo que no me va a compensar los daños sufridos. Entonces, ustedes fíjense que hay un tema de fondo, porque nadie se raja las vestiduras
por saber si el foro es técnicamente... No, en el fondo lo que hay es un problema económico. ¿Cuánto recupero si litigo acá? ¿Y cuánto recupero si litigo allá? ¿Cuánto me cuesta si litigo acá? ¿Cuánto me cuesta si litigo allá? A veces el monto del asunto impide directamente ir a litigar a ese otro foro supuestamente más conveniente. Además, siempre hay un factor de subjetividad. Y eso de la conveniencia, por ejemplo, yo lo he leído en infinidad de autores renombrados de todas partes del mundo, que el derecho inglés es mucho más especializado en derecho marítimo que estos sudacas de por aquí. Y les digo nosotros, ustedes dentro de todo están en el hemisferio norte, nosotros que estamos acá abajo, ni les digo cómo nos consideran, inexistentes. ¿Saben en qué están especializados? Desde la época de los piratas, en proteger a los armadores, por supuesto. Porque ellos son los proveedores de servicios armatoriales al mundo. Y nosotros somos unos pobres desgraciados consumidores que no tenemos peso alguno en las decisiones que ellos toman. Es un ejemplo nomás que les pongo. El otro ejemplo, pero que ese sí ha sido analizado por todos con respecto al Forum Non-Convenience, es el del daño medioambiental, y yo reitero, para mí el caso Chevron es icónico al respecto, y por eso me parece excelente que los principios trans-use los excluyan los casos por daño medioambiental de la posibilidad del Forum Non-Convenience. O sea, yo creo que los límites de trans-use, los del artículo 8 del Convenio de la Haya, los de Ali y Droit, hay que sumarles unos cuantos más y limitar, eventualmente, ¿no? Si se quisiera incorporar el Forum Non-Convenience, que no estoy convencida que sea bueno para nosotros, no estoy convencida. No estoy tan así cerrada como el profesor Pérez Nieto, no lo sé así absolutamente, como les digo, creo que es un instituto que puede llegar a servir en algunos casos, pero muy reglado. O sea, esa discrecionalidad del juez tiene que estar absolutamente reglada. Y eso sí implicaría un cambio importante en nuestros sistemas, porque como decía, nuestros sistemas establecen reglas preceptivas. Incluso las normas autonomistas, como la del Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual, bueno, si las partes eligen el foro y van al foro elegido, bueno, el foro tiene que asumir competencia, porque conforme al artículo 4 del Protocolo de Buenos Aires, tiene competencia jurisdiccional y tiene que asumirla. En fin, la admisión del Forum Non-Convenience tendría que ser muy reglada y muy garantizada para evitar abusos. Esa sería mi conclusión al respecto. Gracias. Muy bien. En este momento le cedo la palabra a Eli. Eli, ¿nos querías dirigir unas palabras? Bueno, más que nada agradecer a nuestros dos expositores, de verdad, excelentes disertaciones, muy claras, muy precisas, muy bien fundamentadas. Les agradezco muchísimamente, honrados que nos hayan participado de sus conocimientos. Doctora, una vez más, muchísimas gracias. Un verdadero honor tenerla una vez más en casa. Doctor Pérez Nieto, siempre es un placer escucharlo. Y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia, pero no quiero dejar de mandar saludos a San Luis Potosí, Baja California, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Durango, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa, a los profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, a los profesores de la Escuela Libre de Derecho que también se unieron, y saludos especiales a Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, España y el Mercosur. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Recordarles que la fecha límite de entrega de ponencias para el Seminario Nacional es el 6 de septiembre, y a partir de la próxima sesión, todas van a ser a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en tanto se normaliza esta situación de extraordinaria de la pandemia. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, su asistencia. Que tengan muy buena tarde. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, Eli. Y a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, también les agradecemos su asistencia al día de hoy a nuestra sesión conjunta con la MEDIP, y esperamos, bueno, contar con ustedes ya también en el caso de la comisión. Evidentemente también ajustaremos nuestro horario porque las sesiones son totalmente conjuntas. Entonces esperamos ya irles dando a conocer nuestra próxima sesión ya con el nuevo horario.
Muchísimas gracias a todos los que no pudieron acompañarnos, tanto dentro de México como fuera de aquí. Y bueno, pues esperamos verlos la próxima vez. Hasta luego. Muchísimas Hasta luego, gracias. muy buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Encantada, un placer y un honor. A las órdenes. Para nosotros, doctora. Bueno, chao.